25 grados 9, la temperatura actual, 30 de máxima para el día de hoy. Y tenemos el gustazo de saludar a Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Carlos, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, estábamos viendo las imágenes de la vuelta a Gaza, la vuelta a Palestina. ¿Qué decir, Carlos? Mira, primero decir que este retorno, que es masivo por parte de mucha gente que vivía en Rafah, es parte también de una victoria, ¿verdad? Yo estaba viendo las imágenes de la gente abrazándose con la gente de la resistencia, con los milicianos de la resistencia, abrazándose entre ellos, reencontrándose, muchos de ellos que creían que estaban muertos. Es la marcha de los sobrevivientes volviendo a casa, pero volviendo a una casa que hoy tendrán que reconstruir, pero que el pueblo palestino lo tiene en su memoria permanentemente. Esto lo ha vivido en los últimos 76 años, ha sido muy parecidos a esto, aunque no con la virulencia de lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre en adelante, pero siempre han tenido que reconstruir sus viviendas en función del destrozo y el genocidio constante que Israel ha hecho contra el pueblo palestino. Por eso van alegres, por eso es increíble verles los rostros en los videos, que van sonriendo, que tienen tiempo para los abrazos, que tienen tiempo para recordar cosas que le pasaron hace pocos días cuando les tiraban abajo una casa u otra, y tienen ese optimismo de los que saben que tarde o temprano van a vencer definitivamente. Esta es una victoria parcial para el pueblo palestino, que durará lo que dure la fuerza que tenga la resistencia para soportar estos ataques tremendos que han sufrido durante todo este periodo de año y medio, en el cual no han podido ser desalojados como quería Israel. Israel los quería echar al mar, Israel los quería echar al desierto de Sinaí, y sin embargo ahí están, plantados. Carlos, acá te saluda Leila. Justamente te quería ¿Qué preguntar tal? por eso, porque hace unos días Trump se refirió a la limpieza, usó esas palabras, la limpieza de Gaza, de construir sus viviendas para los palestinos en Jordania o en Egipto. Evidentemente hay un plan de fondo, probablemente con la participación de Israel, que salió a festejar estas palabras. ¿Cómo pensás que va a ser la política de Trump para con el pueblo palestino en esta etapa? Bueno, él ya lo ha dicho claramente, ¿verdad? Él quiere apurar el exterminio. Ha dicho, vamos a limpiar Gaza. Lo dijo incluso en tono de broma, pero pensando en que van a construir ahí un paraíso para nuevos colonos. Pero se equivoca de cabo a rabo Trump, porque sí, con todo este año y medio, con todo el nivel de ataque bélico que ha sufrido el pueblo palestino, en soledad absoluta a nivel internacional de las estructuras internacionales, pero no de los pueblos, ha vencido, y lo digo con todas las palabras, porque el objetivo de ellos era echarlos de la tierra y destruir a la resistencia. Y la resistencia sigue en pie y los palestinos siguen en pie. O sea que Trump se equivoca como que se equivocó Netanyahu. Ujú. Si siguen insistiendo en esa vía, van a tener, no va a haber paz nunca para ese otro pueblo que está usurpando el Ujú. territorio. No Eh, hay posibilidad de dos estados, ya no hay posibilidad de dos estados, pero hay israelíes que viven allí. Entonces, o se van todos o van a vivir en guerra toda la vida. claro. Esto no Sabes cabe en que, dudas. Carlos, cuando veíamos hoy la tapa, por ejemplo, de La Nación, ¿no? Que muestra el regreso de los palestinos, Leila decía una imagen bíblica. Es muy fuerte, la verdad, y es muy fuerte también el tratamiento mediático. Acá es vergonzante, ¿no? Realmente de los medios occidentales y Es, argentinos en particular. En términos me gustaría remarcar las cifras. Yo sé que se pierden las historias, ¿no? Con las cifras, pero
¿Cuántos palestinos han sido asesinados desde el 7 de octubre? ¿Cuántos están volviendo? ¿Y qué decir de la reconstrucción, Carlos? Porque la verdad que no ha quedado nada en pie. Mira, nosotros nos basamos cuando digo nosotros, digo resumen latinoamericano, se basa en algunos criterios que tira gente que ha investigado fuertemente eso. ¿Cuántos han sido asesinados? Estamos hablando del 10% de la población palestina. Estamos hablando de 220 mil palestinas asesinadas. La historia lo dirá, pero hoy por hoy las cifras que se manejan son 46 mil. ¿Por qué? Porque son los que se tienen registro, los que están registrados. Se han perdido incluso los registros, el registro civil ha sido bombardeado. O sea que, pero la cifra real está cercana al 10% del pueblo palestino. ¿Cuántos están regresando a Rafah? Porque en realidad están regresando Perdón, Carlos, al norte. pero ¿quién sostiene ese número? ¿Las organizaciones? Sostiene que investigaciones que ha hecho en revistas como The Intercept y investigaciones que ha hecho las propias Naciones Unidas, pero que no las dan a conocer oficialmente, están hablando de que entre los muertos reales, los de superficie, y los que están en los escombros, la cifra llega a eso. Sumale a esto alrededor de 200.000 heridos graves, porque no estamos hablando de heridos suavemente heridos, sino con amputaciones, con gente que está entre la vida y la muerte por la falta de hospitales. Bueno, las cifras son esas. Ahora, 46.000 son muchos también, ¿verdad? Sí. 46.000 es un genocidio. Es un genocidio. Pero si vamos a las cifras reales, yo creo que se acercan a eso. Y esto lo hemos... En Venezuela, ahora cuando estuvimos, se hablaba con la gente de las organizaciones palestinas de allí, y ellos manejan la misma cifra. Están hablando del 10% de la población palestina. Y a Rafah están volviendo alrededor de 220.000 también, que son los que habitualmente viven en el norte. Los otros se quedan en el centro y otros viven en el sur. Todos están con sus viviendas destrozadas. Claro. Se está calculando que el 90% de las viviendas han sido destrozadas. Cuando ellos se vuelven a casa, vuelven a la idea, a esa idea increíble de pueblo excepcional que son, de que allí, entre los escombros, van a reconstruir sus viviendas. Mientras tanto, tendrán tiendas de campaña, carpas que también fueron quemadas, bombardeadas, pero es bíblico. Mirá, la palabra es esa, es bíblico lo que está ocurriendo allí, pero es el paso de los vencedores, el paso de un pueblo que no va a ser destruido por más que Trump, Netanyahu, Milei y toda la complicidad internacional quieran hacerlo. Ya lo han demostrado en 76 años, lo van a seguir demostrando. La última, Carlos, en este sentido, ¿la reconstrucción va a ser respaldada por otros países? ¿Irán va a aportar, van a aportar otros países árabes o está solo el pueblo palestino en la reconstrucción? No, va a aportar el eje de la resistencia. El mismo eje de la resistencia que está en el caso del Líbano, están ya reconstruyendo las casas que fueron bombardeadas de la misma manera en el Líbano. Ahí está Hezbollah, como lo hizo la última vez que fueron invadidos, reconstruyendo las viviendas. Bueno, en Palestina va a pasar lo mismo. Irán, Irak, por supuesto ahora no tenemos a Siria, porque Siria se han apoderado de ella, claro, y la han convertido en un país invivible. Pero el eje de la resistencia... Bueno, sobre Hamas hay que decir Estados que se vio después de la tregua las imágenes de Hamas que están lejos de haber sido eliminados, ¿no? Al contrario, se vio un ejército popular y ahora hay alrededor de 5.000 voluntarios que están ayudando a la gente que está marchando hacia el norte. Son de la defensa civil del gobierno de Gaza, y el gobierno de Gaza es de Hamas. Carlos, querido, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos como siempre el gran aporte de Resumen a Gráfica. Un abrazo grande.
Bueno, abrazo grande. Pasaba Carlos Aznares, periodista de Resumen Latinoamericano, compañero de los medios populares históricos, desde Ancla